Me alcanza la mesita. Buenísimo, gracias. Me gusta, me siento más cómodo yo. Gracias, gracias Ricky. Bueno, te quiero contar que este ha sido un fin de semana realmente intenso, al menos para mí y para mi familia. Hemos estado trabajando mucho, preparando muchas cosas, mucha adrenalina. El comienzo de la escuela bíblica ayer fue realmente hermoso, pero bueno, genera también mucho trabajo, mucha adrenalina, preparar no solamente el comienzo, sino también las clases. Ayer tuvimos una clase muy buena. Te quiero invitar a que vengas a la escuela bíblica porque realmente está muy bueno, Inauguramos una suerte de clase de jóvenes con algunos no tan jóvenes, pero muy bueno, realmente excelente. Quiero recomendarte que vengas porque está todo muy bueno. Hay para todas las edades. Hay una clase para niños bien chiquititos, después para todas las edades y para los adultos. Y bueno, y todas las propuestas realmente fueron muy buenas. Y bueno, ahora preparando el mensaje de lo de hoy, después el curso de teología, bueno, mi padre con el curso de bautismo. Y bueno, realmente hemos estado estudiando mucho para este fin de semana y gracias a Dios lo venimos cumpliendo. Te quiero contar que hoy vamos a tratar un tema que creo que nos va a hacer bien a todos. Te quiero preguntar algo. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Bueno, aprovechalo porque ahora te voy a incomodar bastante. Así que acomodate un ratito, porque ahora que arranquemos te voy a incomodar bastante. Quiero que busques por favor la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. A modo de brevísima introducción, vamos a buscar el capítulo 14. Te quiero contar que estamos en los albores del inicio del evangelismo mundial. Arrancó la iglesia, Jesús resucitó, murió, resucitó, se va, agarra a los dos antes de irse y dice, bueno muchachos, vamos a hacer un movimiento mundial. Y se va, ¿no? Más o menos así fue la cosa. Pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y estos 12, que se agarraban la cabeza así mientras lo veían a Jesús irse, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y arranca la iglesia. Y cuando arranca la iglesia, empieza a relatarlo el libro de los Hechos, de los apóstoles, y bueno, y empiezan unas cosas maravillosas, hasta que empieza una persecución. La iglesia estaba instalada en Jerusalén, obviamente, que es donde arranca el cristianismo, pero estaban todos muy cómodos en Jerusalén. Y Dios decide, una vez más, incomodarlos. Entonces, ¿qué hace? Manda una persecución. Agarra y dicen, che, de todos los cristianos los vamos a matar. Entonces todos los cristianos agarran y se empiezan a rajar, se empiezan a ir. Y bueno, podemos discutir si te gustan o no los métodos de Dios, pero son los métodos de Dios. Dios hizo que eso, a través de esa persecución, hoy en la Argentina, tengamos acá en el Río de la Plata, en toda Latinoamérica, tengamos el Evangelio. A partir de que alguien fue incomodado por Dios. Se tuvo que ir y se tuvo que escapar para que no lo mataran a ellos, a sus familias y demás. Bueno, y los cristianos empiezan a dar cuenta que el poder de Dios empieza a transformar vidas de una manera muy extraordinaria y en cada lugar donde iban se empezaban a armar iglesias como esta, de personas normales, comunes y corrientes que empezaban a experimentar el amor de Dios y empezaban a experimentar el poder de Dios, ¿no? Entonces, alguien tiene la brillante... Bueno, pasan muchas cosas, pero entre ellas el Señor Jesucristo recluta a un tipo que era un perseguidor de la iglesia que se llamaba Pablo, lo recluta, lo transforma, bueno, después léelo en los primeros capítulos de Hechos, pero alguien que perseguía la iglesia se transforma en alguien que empieza a predicar, ¿no?, a favor del cristianismo, y este señor Pablo, que después se transforma en el escritor de casi la mitad de la Biblia, muchos de los libros que leemos en el Nuevo Testamento están escritos por Pablo, empieza a predicar, y cada vez que él sale a predicar y empieza a hacer, acá se inaugura lo que se llaman las misiones, los viajes misioneros. Esto es vos sabés que hoy en día, en el mundo de las empresas, en el mundo empresarial, cuando se trata de imponer una nueva idea, un nuevo producto, se habla de evangelizar. Hay que evangelizar al consumidor. Eso dicen hoy en las empresas. ¿De dónde viene esta idea? Digamos, justamente la idea del Evangelio, ¿no? Es esta explosión mundial de que todo el mundo se entere de una buena noticia, ¿no?
Esta es una idea de Dios. Hoy, tomada por el mundo empresarial, dice, bueno, vamos a evangelizar, hay que evangelizar al consumidor, hay que evangelizar al votante, ¿no? Digamos, en el marketing político también se habla de esto. ¿Qué es esta idea de evangelizar? La idea de llevar una idea y que la gente la pueda captar, ¿no? Y que se quede con la idea. Esta idea es justamente la idea de Dios. Y a partir de ahí vamos a ver que estos señores empiezan con este invento, ¿no? Del cristianismo, de las misiones. Y hoy en día, hasta en el mundo del ejército, cuando alguien tiene que hacer algo, se le dice, usted tiene que hacer una misión, ¿no? Cuando un grupo comando tiene que, no sé, tomar una colina o hacer una cosa, tiene que hacer una misión. Justamente la idea de misión es esta idea de hacer algo difícil, ¿no? Hay que lograr algo que es difícil, esta es la misión, ¿no? La policía usa estos términos, ¿no? Las Fuerzas Armadas en todos sus lugares, pero todas estas ideas no surgen ni de los ejércitos, ni de las Fuerzas Armadas, ni del mundo empresarial, sino que es una idea de Dios. Y a partir de ahí es que nosotros, 2000 años después, podemos estar celebrando al Señor Jesucristo en un lugar muy distante de Palestina, muy lejos, porque realmente nosotros estamos muy lejos en kilómetros y en cultura, digamos. No solamente en kilómetros, y no solamente en tiempo, 2000 años, sino que también en cultura, ¿no? En cultura. Jesús o la Palestina aún hoy en día tiene una cultura muy diferente a la que podemos tener nosotros acá en el Río de la Plata. Así que es maravilloso realmente el poder de Dios. Y estos hombres salieron a hacer una misión y están regresando de su primera misión. Su primer viaje misionero termina y están volviendo, están regresando a Antioquía, que Antioquía es el primer lugar a donde a un grupo de personas que se reunían a hablar de Jesús los llaman cristianos. Ahí nos bautizan con nuestro nombre. Yo te estoy dando datos, te estoy contando de cosas que estudié. No sé si te importan mucho, pero está bueno que lo sepas. La primera vez que nos dijeron cristianos fue en Antioquía. Y ahí fue una de las primeras iglesias que se establecieron. Y estos hombres han salido de Antioquía, fueron a predicar por Grecia, por un montón de lados, y están regresando, ¿no? Y cuando regresan, van a ir pasando por los lugares donde fueron plantando iglesias, ¿no? Un viaje misionero no era como ahora, salimos una semanita, vamos hasta acá y venimos. Un viaje misionero eran años. Vos te ibas 5 años y estabas un año en un lado, otro año en otro lado. Era una cosa importante, un viaje largo. Y volvían, y cuando volvían pasaban por los distintos lugares donde habían plantado iglesias y los reforzaban. Quiero que leamos esto porque hay algo importante que sucede, algo que dicen ellos que me parece que es importante que consideremos. ¿Me parece bien? Capítulo 14 de Hechos, y hecha esta breve introducción como para estar en sintonía de a qué estamos hablando, de qué se trata lo que estamos hablando. Vamos a leer el versículo 21, 14-21. Dice, el regreso a Antioquía de Siria. El regreso justamente porque están volviendo a su iglesia, ¿no? Dice, después de anunciar las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Listra, Iconio y Antioquía eran los lugares donde ellos habían plantado iglesias. Entonces van volviendo, visitando las iglesias esas. Bueno, versículo 22, dice, fortaleciendo, ¿qué hacen, no? Cuando vuelven, dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraban ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesando por Pisidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado, de ahí habían salido a hacer la misión. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles. Quiero hacer la aclaración, lo que la Biblia llama gentiles son las personas que no son judías. La Biblia llama gentiles a las personas que no son judías. Nosotros somos gentiles, ¿no? Y ellos, lo que llama la atención acá es que Dios está manifestando a las personas que no eran judías,
porque en un comienzo ellos pensaban que el evangelio era solo para los judíos. Claro, Jesús era judío, esto pasa con nosotros que somos el pueblo de Dios y los gentiles que se manejen. Pero resulta que ellos empiezan a ver que se empiezan a convertir personas que no eran judías, griegos, italianos, un montón de gente, hasta el día de hoy, argentinos, uruguayos, paraguayos y peruanos y todos los que estamos representados hoy acá. Así que informan a la iglesia de cómo se les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hasta acá la palabra de Dios, te invito a que digas amén. Amén. Amén a la palabra de Dios. Yo quiero reparar en un detalle de todo esto que sucede. Todo esto que te conté es parte de la introducción, ¿viste? Te conté lo de la misión, iban, venían, volvían. Eso ya nos dimos cuenta de cómo funcionará. Yo quiero detenerme en un pasaje en particular, que es el versículo 22. Y quiero invitarte a que lo releamos juntos. Dice que ellos volvían fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Le decían, bueno, che, no aflojes, no aflojes, no te caigas, dale, vamos, ¿no? Pero vos fíjate lo que dice después del punto, dice, es necesario pasar por muchas dificultades, ¿para qué? Para entrar en el reino de Dios. Interesante, ¿no? Que ellos fueron, plantaron las iglesias, le dijeron, che, mirá, tenemos una buena noticia, Jesús murió en la cruz para perdonarte los pecados, te quiere salvar, el cielo es para vos, está todo fantástico. Y cuando vuelven les dicen, muchachos, tengo una mala noticia ahora. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Sabés cómo se llama la prédica de hoy? El precio del cielo. El precio del cielo. Y yo quiero que hoy charlemos un poquito de lo que significa ser cristiano, y que reparemos por un minuto qué clase de cristianismo estamos viviendo. Porque a mí me da la impresión que la mayoría de las veces, a ver, no lo digo por nadie, lo digo mirando mi vida y me descubro que me parece que muchas veces no vivo el cristianismo que propone Jesús. Que estoy viviendo un cristianismo. ¿Te acordás la pregunta de cómo arranqué? ¿Estás cómodo? Y estoy viviendo un cristianismo cómodo. Y me da la impresión de que mi cristianismo es un cristianismo por ahí dominguero, que es un cristianismo de un ratito, que vengo al culto, que está buenísimo. Levanto las manos, canto, adoro, digo, qué bueno, me cargo las pilas, las semanas voy. Pero me parece que ese cristianismo dista mucho de la propuesta real de Jesús, ¿no? Entonces a mí me gustaría que leamos, hay muchos pasajes, pero yo rescaté un pasaje que son palabras de Jesús hablando del cristianismo, que me parece que me gustaría, o que merece la pena que le prestemos atención. ¿La querés leer conmigo, por favor? Te voy a invitar que busques, por favor, el libro de Lucas. Si te vas hacia la izquierda, lo vas a encontrar ahí enseguidita. Te encontrás con Juan y después con Lucas, hacia la izquierda, si vas en la Biblia. Y también el capítulo 14 de Lucas, y lo vamos a escuchar a Jesús hablar de qué es para él cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano para Jesús? Y que no es gratis ser cristiano para Jesús, y si estás leyendo los títulos del capítulo 14, vas a encontrar en el versículo 25 uno que dice, ¿qué dice el título? Lucas 14, El precio del discipulado. Hay un precio. Lucas 14, versículos 25. Lucas 14, el precio del discipulado. Y vamos a leer de primera mano qué piensa Jesús de lo que es el cristianismo. ¿Le parece bien? Bueno, vamos a leerlo. Dice así. Grandes multitudes seguían a Jesús. Era muy popular Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos,
a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser. Mirá cómo arrancó. Marketinero Jesús, ¿no? Arrancó bien. No pareciera ser muy vendedor, ¿no? Jesús de su idea con la que va a revolucionar el mundo. Nosotros estamos como muy acostumbrados a hablar y escuchar del amor de Dios. Y sin duda Dios tiene amor, ¿no? Ahora Jesús, cuando tiene que hablar de lo que significa seguir a Jesús, Él parece que tira un mensaje con el cual no va a recolectar muchos discípulos, ¿no? Pero fíjate cómo arranca Jesús. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes, y acá te hace pensar Jesús, dice, evalúa, es como que Jesús te dice, evalúa el costo de seguirme. Pues fíjate lo que dice. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene el suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse el que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes. Ahora, no solamente hay que renunciar al amor de nuestros seres queridos, el amor a nuestra propia vida, ahora Jesús sube la apuesta y dice, aparte, si no renuncias a todos tus bienes, no podés ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí tenés, Jesús juntando gente. ¿Cuántos están dispuestos a levantar la mano y decir, che, yo quiero seguir a Jesús? Yo no quiero que levantes la mano acá, te quiero hacer reflexionar. Porque decime si no es verdad que estamos viviendo un cristianismo bastante cómodo. ¿No? Pensamos que el cristianismo es venir a la iglesia, venimos al culto, o que el cristianismo es recibir el WhatsApp con el mensajito del que se copó y armó un dibujito para decirnos, che, que Dios te bendiga. Acaba de salir el sol, que Dios te bendiga, está buenísimo. Pero pensamos que el cristianismo es eso, nos compramos la remera que dice Jesús, guard, no sé qué. O escuchamos la música cristiana, escuchamos a Marcos Witt, a Marcos Barriento, a Marcos Vidal o cualquiera de los Marcos, ¿no? Y pensamos que el cristianismo es eso. Ahora Jesús es categórico. Jesús dice, si yo no estoy en el primer lugar, vos no podés ser mi discípulo. En el primer lugar del amor. En el primer lugar, vos no podés amar a alguien más que a mí. Dice, el que no sacrifica el amor al padre, a la madre, a los hermanos, a su esposa, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Es decir que Jesús está reclamando el primer lugar en el amor, en el cariño. Pero aparte, dice, si vos no considerás, no renunciás a todo lo que tenés. A ver, renunciar a todos los bienes no significa vender todas las cosas y irse al Congo a predicar, ¿eh? No está hablando de eso. Si el Señor no es el Señor de tus riquezas, de tus cosas, vos no podés ser discípulo de Dios. Si el Señor no es Señor de tu casa, vos no podés ser discípulo de Dios. Si el Señor no es Señor de tu economía, vos no podés ser discípulo de Jesús. Si el Señor no es Señor de tus negocios, porque Dios no está en contra de que hagas negocios, que podés tener negocios y ojalá Dios te conceda prosperarte y que seas muy próspero. Pero si Él no es Señor de todo eso, vos no podés ser discípulo de Jesús. Si el Señor no es Señor, no es Rey de tu tiempo, y acá nos metemos en un tema, ¿no? Qué difícil es darle el tiempo que Dios merece. Si Él no es Rey de tu tiempo, vos no podés ser discípulo de Jesús. Si vos no le podés dar el primer lugar, es que hay otro ocupando el primer lugar. Y a veces somos nosotros mismos. Interesante que acá dice, no solamente el amor del padre, de la hermana, del hijo,
dice, y aún el amor a su propia vida. Si vos te amás más a vos mismo que lo que amás a Dios, no podés ser su discípulo. ¿Cuál es el primer mandamiento, mis hermanos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Arranca así los mandamientos. El primer mandamiento es que vos y yo amemos primeramente a Dios. Si no podemos amar a Dios, si no le podemos dar el primer lugar, no podemos ser discípulos de Él. Bueno, el precio del cielo es más o menos lo que les dice estos muchachos cuando vuelven por las iglesias. Dicen, muchachos, ustedes tienen que saber que van a tener que sufrir mucho para poder entrar en el reino de los cielos. Yo quiero repasar en los 5 minutos que me quedan, porque lo voy a hacer en 5 minutos. ¿Te me cree? No más de 5, perfecto. Quiero repasar con ustedes 3 pagos ineludibles del verdadero cristianismo. Hay 3 cosas que no se pueden eludir, 3 pagos que tenés que hacer y que tenés que estar dispuesto a hacer. No es plata, ¿eh? No vamos a hablar de plata. Pero hay 3 pagos que vos y yo tenemos que hacer de manera ineludible si queremos vivir el verdadero cristianismo que propone Jesús. ¿Le gustaría repasarlo conmigo? Una cosa que quiero decir de estos 3 pagos es que son 3 pagos que pide alguien que estuvo dispuesto a pagarlos. A ver, vamos a ver que los 3 pagos, hay más, pero al menos estos 3 pagos que pide la palabra de Dios, de usted y de mí, para vivir el verdadero cristianismo, Jesús cuando lo pide ya los había pagado. Es decir, que Él no nos está pidiendo algo que Él no hizo. ¿Sí? Quiero que veas que lo que Dios te está pidiendo es algo que Jesús hizo. ¿Y usted es un seguidor de quién? Porque usted es un cristiano. Entonces es un seguidor de Cristo. Entonces, ¿sabe qué significa cristiano? Cristiano significa pequeño Cristo. Así que si usted está en su vida, porque ese es el propósito de Dios, Dios está construyendo en tu vida un pequeño Cristo. Digamos, quiere que vos funciones como Cristo. Dios está empecinado en trabajar con vos para transformarte de tal forma de que te parezcas cada día más a quién. Así que, si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que hace el maestro, ¿no? ¿Se puede aprender si no ves al maestro cómo se hace? ¿Usted aprendió alguna vez algo? ¿Sí? Le enseñaron, ¿verdad? Bueno, el modelo que tiene de enseñanza Jesús es por modelación. ¿Sabe qué significa eso? Vemos un modelo y lo copiamos. Ver y copiar, ver y copiar. Así como, por ejemplo, cuando, no sé, mi hermano, le han enseñado alguna vez hace muchos años a cortar el pelo, te tengo que ver a alguien y le dijeron, mire, esto se corta así, ¿no? Es así. Y al señor cuando lo enseñaron a armar un zapato, le dijeron, mira, vos querés armar un zapato, sentate al lado del oficial, aprende, y es así. Y el panadero y cada uno de los oficios y los trabajos y las profesiones que tenemos. Es el trabajo por modelación. La Biblia no es muy diferente. Justamente el discipulado es eso, un modelo que uno copia. Somos cristianos, copiamos a Jesús. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me sigue hasta ahí? Bueno, los 3 pagos ineludibles, ya me consumí 3 minutos de los 5. El primer pago es renuncia total, ¿no? Acá Jesús dice que tenés que renunciar a todo, al amor, al padre, a la madre, a los hermanos, aún a tu propia vida. Eso significa Dios como prioridad absoluta. Dios como prioridad absoluta. Dios tiene que ser prioridad sobre tu familia, tiene que ser prioridad sobre tu profesión, tiene que ser prioridad sobre tus negocios, tiene que ser prioridad sobre todos los ámbitos de tu vida, porque eso es lo que pide Jesús. Si Jesús no es prioridad, vos no estás viviendo verdadero cristianismo. Estás viviendo, no sé, podés ser simpatizante del cristianismo, te puede gustar el cristianismo, pero no estás viviendo el cristianismo que Jesús propone. Porque lo que Dios está diciendo es, yo soy prioridad. Dios no pide todo el lugar, pide el primero. ¿Sí? Ahora, cuando vos mirás en el espejo de quien pide esto, dice, bueno, a ver, ¿quién me lo está pidiendo esto? Me lo está pidiendo Jesús. Cuando yo veo en el espejo qué hizo Jesús, Jesús puso por prioridad la voluntad del Padre ante todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo, porque el Padre se lo pide, se despojó a sí mismo y siendo Dios tomó la forma de hombre
y vino a buscar y a rescatar lo que estaba perdido. Lea Juan capítulo 1, dice que Él de su propia voluntad nos vino a buscar. Es Jesús en Getsemaní, ¿te acordás? Jesús llorando y transpirando, orando antes que lo vengan a agarrar para llevarlo a la cruz. ¿Qué dice Jesús varias veces ahí? Señor, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús no tenía ganas de ir a la cruz, yo te aclaro esto. No le divertía ir a la cruz. No era, che, qué buen programa, vamos a la cruz. No era así. Él estaba ahí y oró al Padre y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Salvarte a vos, mi hermano, salvarme a mí. Y Jesús, entendiendo la voluntad del Padre, va a una cruz de tortura absoluta, tremenda, poniendo por prioridad tu salvación y la mía, y la voluntad del Padre. Prioridad 1, la voluntad de Dios. Y ese mismo Jesús es el que me dice, mirá, esto funciona así, o soy prioridad, si o Dios es prioridad en tu vida, o si no, vos estás viviendo cualquier cosa menos cristianismo. Porque si querés ser mi discípulo en serio, tenés que hacer lo que yo te pido. Hay un momento en el que Jesús está con los discípulos y les dice, y los pibes no entienden, y se rasca la cabeza y dicen, a ver muchachos, a ver si me entienden. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Es muy categórica esa escena, porque Jesús les dice, bueno, a ver muchachos, está todo bárbaro, pero vos venís y me decís Señor, me decís Rey, pero no haces lo que yo te digo, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Es como si vos estuvieses empleado y le decís, che, escúchame, vos querés venir a laburar acá, pero si no haces lo que yo te digo, ¿viste? Bueno, es lo mismo. Y Jesús lo pone en esos términos y dice, a ver muchachos, ¿a qué estamos jugando? Yo no vine a proponer una religión, qué sé yo, 2 horitas por semana en un lugar cerrado cantando. No vine a proponer esto, vine a proponer algo en serio. ¿Para qué me decís Señor si no vas a hacer lo que yo te digo? El que me pide que renuncie a todo, Él renunció a todo, se despojó a sí mismo, siendo el mismo Dios, tomó forma de siervo para venirme a buscar a mí. La segunda cosa, el segundo pago ineludible que tiene el cristianismo verdadero, es que tenés que estar dispuesto a estar expuesto a la tentación. El verdadero cristiano va a estar expuesto a la tentación todo el tiempo. Y usted tiene que saber que el diablo va a estar trabajando todo el tiempo para tentarte y para hacerte caer. Pero no para decir, che, mira, le gané a Dios la pulseada con Gabriel. Te va a hacer caer o va a intentar hacerte caer para hacerte daño. Y cuando estés caído, te va a pisar la cabeza para hacerte más daño. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Escuchó? ¿A qué vino el diablo? A matar, robar y destruir. Él quiere destruirte, robarte, matarte los sueños, tus proyectos, tus negocios, tu vida, la relación con tus hijos, la relación con tus padres, tu matrimonio. Él viene a destruirte, sacarte la paz, no dejarte vivir, meterte en la culpa, hacerte sufrir, enfermarte. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y va a tentarte para hacerte pisar el palito. ¿Sabe lo que significa pisar el palito, no? Hacer pisar el palito. Para hacerte pisar el palito, para que vos te alejes de Dios, y cuando te alejas de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Te va a dar como adentro de un gorro. Te va a dar como adentro de un gorro. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien morfarse, a quien devorar. ¿Sí? Interesante que el que nos dice esto también fue tentado. Porque Jesús, después de ser bautizado, lo primero que le pasa antes de arrancar su ministerio, ¿te acordás? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y ahí el diablo, ¿qué hizo? Lo tentó y le dijo, y le dio. Pero el Señor Jesucristo siempre contestaba, porque escrito está, no tentarás. Bueno, esa escena de la tentación, ¿por qué el diablo lo quería hacer caer? Porque si él la hace caer, arruina el proyecto de Dios. Y si él te hace caer, arruina el proyecto de Dios en tu vida. Y está laburando 24 horas, no para, No toma feriado, el feriado largo de Semana Santa no se lo toma. Va todo, para hacerte caer, para arruinar el proyecto de Dios en tu vida. El proyecto de Dios en tu vida es hacerte feliz, mi hermano. El proyecto de Dios en tu vida es hacerte feliz. Y el diablo quiere destruirlo.
Así que el segundo pago ineludible que tiene el verdadero cristianismo es que tenés que estar dispuesto a soportar la tentación. Dice la palabra de Dios que hay que huir de la tentación. El que soporta la tentación, el Señor lo va a bendecir. ¿Qué pasó después de que el diablo lo tentó a Jesús? ¿Qué pasó cuando el diablo lo dejó? ¿Se acuerdan? Vinieron los ángeles a confortar a Jesús. Es como que lo vinieron a abrazar y decir, bueno, loco, listo, ya pasó, vamos, dale. Él se la bancó y Dios lo respaldó. Así que ante la tentación, si vivís el verdadero cristianismo, tenés que estar atento porque vas a ser blanco del diablo. Y ese pago es ineludible. Hay que soportar la tentación. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Hay que soportar la tentación. Hay un tercer pago. El tercer pago, que también obviamente lo pagó el Señor Jesucristo y lo pide, es el pago de la persecución. Jesús muchas veces, después si quieren les paso los pasajes, pero muchas veces les dijo a sus discípulos, muchachos, los van a perseguir, los van a matar, los van a golpear, los van a perseguir, los van a perseguir. Es así, yo los mando a ustedes como ovejas en medio de los lobos, eso dice Jesús. Vos fijate, a mí me sorprende mucho que Jesús haya conseguido tantos adeptos a través de la historia, ¿no? Con todas estas cosas que decía. Pero es impresionante lo que está diciendo Jesús. La persecución, la burla, la descalificación, la agresión, eso es lo que viene para el Hijo de Dios. Y bueno, a ver, hagamos el espejo con Jesús. ¿De Jesús se burlaron? ¿A Jesús lo persiguieron? ¿A Jesús lo golpearon? ¿Lo agredieron? ¿Sí? Y él fue burlado, perseguido y terminó poniendo su vida en una cruz. Vos fíjate, mirá qué interesante, qué loco esto. Alguien que viene a hablar del amor de Dios, la gente dice, no, de ninguna manera, a la cruz. Ese es el resumen rápido de la historia de Jesús. Che, mirá, yo les quiero decir que el Padre los ama mucho y los quiere perdonar. No, de ninguna manera, a la cruz. Crucifíquenlo. Más o menos así la historia, resumidita. La historia de Jesús es más o menos así. Bueno, funcionamos así nosotros. Los seres humanos funcionamos así. Sin embargo, Dios nos ama un montón. Ahora, ¿sabés qué decía un profesor mío de Biblia en el seminario? Decía, cualquier discípulo de Jesús que crea que va a terminar en un lugar diferente a una cruz, se equivocó de camino. Y tiene razón. Es divino el cristianismo, es buenísimo saberse salvado. Es maravilloso tener un lugar donde podamos compartir la fe y cantar. Pero tenés que saber que el destino de tu vida, vivís en un mundo que te va a mandar a la cruz. Te va a mandar a la cruz. Y ese es el pago que tenemos que estar dispuestos a pagar si queremos vivir un verdadero cristianismo. Yo te quiero contar que hay algunos hermanos tuyos en algunas partes del mundo que por decir que son cristianos le cortan la cabeza. Y están dispuestos a hacer eso. Vos sabés que cuando arrancó la iglesia, los bautismos no pasaban como pasan ahora, que nosotros o nos bautizamos acá o nos bautizábamos en una pileta. Muchos de los que están acá se han bautizado en una pileta climatizada. Está muy bien, eso no pasaba así. Cuando arrancó la iglesia, los bautismos eran en los ríos, ¿no? Entonces, el que se bautizaba, lo que estaba diciendo ahora, yo ya no vivo para mí y ya no hay otro rey que no sea Jesús para mí. Ahora, decir eso era una ofensa al emperador romano. Entonces, había que tener coraje, porque vos salías del agua diciendo, para mí el único rey es Jesús, y venía un soldado romano y te pasaba por las armas. Entonces, no era para cualquiera decir que me voy a bautizar así alegremente, ¿no? Y esos cristianos tenían bien claro lo que significaba seguir a Jesucristo. Nosotros, por la gracia de Dios, hoy vivimos en un país que tenemos mucha libertad y desgraciadamente creo que nos invita a vivir un cristianismo que no es el que nos está proponiendo el Señor Jesucristo. Y a mí me gustaría que vos lo pienses, si estás dispuesto a pagar todos los precios que significa vivir el verdadero cristianismo, la renuncia total, estar dispuesto a soportar la tentación y estar dispuesto a soportar la persecución. Por último, yo quiero invitarte a leer un pasaje, y con esto termino, de verdad.
Está en Mateo. Capítulo 11. Mateo es el primero de los evangelios. Y acá Mateo dice algo que está muy en línea con lo que venían diciendo los apóstoles cuando pasaban por ahí, ¿no? Y decían, bueno, les hace falta pasar por muchos sufrimientos antes de entrar en el reino de los cielos. Pero fíjate lo que dice el versículo 12, 11, 12 de Mateo. Y te voy a pedir que lo marques en tu Biblia y lo dejes marcado para releerlo y tenerlo en cuenta. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿hasta cuándo? Hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Eso lo que está diciendo es que la buena noticia de Dios está como luchando, ¿no? Luchando, hay mucha oposición. Está bien luchando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, ¿qué dicen? Logran aferrarse a Él. ¿Quiénes se aferran al reino de los cielos? Los que se esfuerzan. ¿Sí? El reino de los cielos viene luchando contra viento y marea, hay mucha oposición, pero solamente los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Hay otra versión que dice, solo los valientes lo arrebatan. Y yo creo eso, yo creo que el cristianismo es para valientes. Yo creo que vivir la vida cristiana no es para cualquiera. Yo creo que hay que estar dispuesto a dejar todo de lado para que el Señor sea prioridad. Y si no es así, mis hermanos, yo tengo la mala noticia y tengo la obligación de decírselos. Estaremos viviendo algo maravilloso, muy lindo, que va a ser cualquier cosa menos cristianismo. Pensalo, reflexionalo, oralo, y si estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar, el reino lo arrebatan los valientes. Que Dios te bendiga y gracias por escucharme.